través del tiempo y de la historia siempre han existido personajes misteriosos. El día de hoy vamos a hablar al menos de 4 de ellos que a través del tiempo y en la historia han dejado sin duda alguna una huella indeleble que nos hace cuestionarnos qué pasó con ellos. Amigos míos, mi nombre es Gustavo León, gracias por visitar su canal, El Salvador Nuevo Día TV. El día de hoy hablaremos de estas 4 personas misteriosas en la historia, así que acompáñenme. Existen personas en la historia que aparecieron de la nada y se desvanecieron como si nunca hubieran existido. Solo queda el recuerdo de su nombre y el halo de misterio alrededor de su figura, escondiendo su verdadera identidad. Descubre a las personas más misteriosas que jamás hayan existido en la historia. El hombre de Tauret. Un día de verano de 1954, un hombre de raza blanca que hablaba japonés con fluidez, además de francés y otros idiomas, se acercó al mostrador de aduanas del aeropuerto Haneda de Tokio. El enigmático viajero estaba bien vestido y afirmó ser un hombre de negocios que se movía constantemente de un país a otro. De hecho, su monedero contenía divisas de varios países diferentes. El agente de aduanas le pidió el pasaporte y descubrió que aunque el pasaporte parecía completamente legal, había sido emitido por un país llamado Tauret. Aquello desconcertó al agente de aduanas, ya que tal país no existía en el mapa del mundo. Según la versión del viajero, Tauret era un país real con unos 1000 años de existencia. Inmediatamente le pusieron delante un mapamundi para que mostrase su ubicación, y señaló que Tauret se encontraba en un pequeño lugar enclavado entre las fronteras de España y Francia, un territorio que se correspondía con Andorra, pero nunca Andorra se ha llamado Tauret antes. Entonces, ¿qué estaba pasando? Unas comprobaciones de los agentes de aduanas determinaron que la empresa con la que se reuniría en Japón nunca había oído hablar de él, que el banco que emitía sus cheques no existía, y que el hotel en el que supuestamente había reservado una habitación no tenía constancia de su llegada. Enfadado y confuso, el viajero fue retenido durante la noche en una habitación de hotel, mientras se aclaraba la situación. Todos sus papeles y propiedades fueron puestos bajo custodia policial. Pero, a la mañana siguiente, el hombre de Tauret se había desvanecido sin dejar rastro, así como sus propiedades y documentos. Nunca más se volvería a saber de él. Fulcanelli. Según la leyenda, en el siglo XIII, un obispo de París ocultó entre los símbolos de Notre Dame la fórmula para crear la piedra filosofal. Desde entonces, la catedral guarda misterios a los que solo tienen acceso unos pocos iniciados. Un grupo secreto de alquimistas, entre los que se encontraría un enigmático hombre llamado Fulcanelli, cuya identidad continúa siendo un completo misterio. Fulcanelli es el seudónimo utilizado por un autor francés de finales del siglo XIX, que encubriría a un maestro de la alquimia, cuya identidad es aún desconocida. Su nombre parece componerse de las palabras Vulcano-Helios, dioses grecorromanos que quizá estén relacionados con las prácticas alquímicas de Fulcanelli. Sabemos que la única persona que lo conoció de cerca fue Eugène Canceliet, a quien Fulcanelli entregó sus manuscritos para su publicación en 1925. Autor de 2 obras cumbres de alquimia, una, El misterio de las catedrales, y la otra, Las moradas filosofales y el simbolismo hermético en sus relaciones con lo sagrado y el esoterismo de la gran obra. Pero Canceliet nunca reveló su identidad. Según el testimonio del ingeniero químico Jacques Bergier, recibió una visita de Fulcanelli en 1937 y le reveló algunos secretos referentes a la fisión nuclear,
También le advirtió de los peligros que entrañaba dicha tecnología, y aseguraba que ya había sido utilizada contra la humanidad en la antigüedad. Sus conocimientos fueron pretendidos por la Alemania nazi, y a través de la Abwehr, el servicio de inteligencia alemán, siguió la pista a Fulcanelli para desarrollar armamento nuclear, pero nunca le encontraron. Los rumores sobre Fulcanelli terminan en la ciudad española de Sevilla, donde algunos discípulos dijeron haberlo visto. Esto tuvo lugar en los años 50, y a pesar de que Fulcanelli habría sobrepasado los 100 años de edad, aparentaba ser un hombre de 40. Desde entonces, Fulcanelli pasaría a ser un nombre, quién sabe si de una o varias personas desconocidas, que ha quedado impreso en la historia. D.B. Cooper. El Día de Acción de Gracias de 1971, un misterioso hombre identificado como D.B. Cooper subió al avión de la aerolínea Northwest Orient, que cubría el trayecto desde Portland a Seattle. Cooper no destacaba en nada especial. Medía 1,78 metros. Vestía un traje negro con mocasines y corbata a juego. Era moreno, con ojos marrones, y tendría alrededor de 45 años. Podría pasar desapercibido fácilmente. Sin embargo, se le conoce como uno de los hombres más desconocidos y buscados de la historia, después de subir a ese avión. En pleno vuelo, Cooper entrega una nota a la azafata Florence Schaffner. Como estaba acostumbrada a que los pasajeros le hicieran proposiciones, guardó la nota en el bolsillo sin mirarla, pero el misterioso hombre inmediatamente le hizo ver de qué se trataba. Se acercó a ella y le dijo: «Señora, mejor mire la nota. Tengo una bomba». Al tiempo, Cooper le mostraba un artefacto explosivo dentro de su maletín de viaje. Lo que Cooper pedía a cambio de no hacerla estallar eran $200,000, 4 paracaídas y un camión cisterna esperando en Seattle para repostar gasolina. Cooper había conseguido que las autoridades accedieran a sus demandas. El propio presidente de la compañía, Donald Nairop, autorizó el pago del rescate y ordenó a sus empleados la colaboración con el secuestrador. Después de repostar combustible en Seattle y liberar a la mayoría de los rehenes, Cooper ordenó a los pilotos que pusieran rumbo a México a la mínima velocidad posible, unos 190 km por hora. Pero cuando el avión estaba a menos de 2 horas de Reno, Nevada, Cooper saltó del avión en paracaídas con el dinero. Desde entonces no se le ha vuelto a ver, ni siquiera nadie pudo averiguar su verdadera identidad. Lo más sorprendente fue el comportamiento de Cooper, que llamó la atención de la azafata. Parecía muy agradable, nunca fue cruel o malo, estuvo atento y calmado todo el tiempo. A pesar de la delicada situación en la que se encontraba, parecía tener todo bajo control. Después de casi 5 décadas, el FBI ya ha abandonado la investigación del caso D.B. Cooper, pero todavía hoy muchos se siguen preguntando: ¿qué pasó con el misterioso secuestrador? El conde de Saint-Germain. En la aristocracia del siglo XVIII, eran frecuentes los rumores que circulaban sobre un misterioso personaje que apareció en la escena europea en el año 1740. Se hacía llamar conde de Saint-Germain. Se cuenta que era un hombre de unos 40 años, con un especial atractivo, que solía frecuentar las cortes de los países de Europa, tratando con reyes y la alta aristocracia como un igual. Se ganó el respeto y la admiración por su gran sabiduría, sus capacidades y poderes, ya que dominaba artes como la alquimia, la música y la pintura, además de hablar a la perfección al menos 10 lenguas, entre las cuales destacaban el chino, el árabe y el sánscrito. Saint-Germain ostentaba una gran fortuna, y no pasaba mucho tiempo en el mismo lugar. Constantemente se movía a diferentes destinos por Europa y cuando se cansaba, viajaba al Tíbet, África o Turquía.
El origen de Saint Germain es un misterio. Se desconoce su nacionalidad y familia. Su nombre en francés podría venir del latín Sanctus Germanus, que significa santo hermano, y se le consideraba un integrante de la francmasonería. Se decía que el conde de Saint Germain tenía hábitos muy extraños. Algunos afirmaron que nunca comía en público, pero que bebía un té especial ocasionalmente. Otras afirmaciones dicen que a menudo hacía comentarios extraños sobre su edad, que hablaba de acontecimientos históricos, como si él realmente hubiera estado allí, y habría dicho que sobrepasar los 100 años no era imposible. Saint Germain era el hombre que sabe todo y que nunca muere, según palabras del filósofo francés Voltaire. Todo esto ha convertido al conde de Saint Germain en una mezcla de sociedades secretas y magia, de conspiración y misterio, incluyendo el elixir de la vida y la capacidad de hacer oro a voluntad. El final de este misterioso personaje tendría lugar en 1784, aunque no hay nada que así lo demuestre. Todos estos enigmáticos personajes que hemos visto se mueven entre la leyenda y la realidad. El secretismo que les rodeaba ha impedido que se desvele su verdadera identidad, que probablemente seguirá siendo un misterio para siempre. Y bueno amigos, ahí tienen 4 personas misteriosas en la historia. Recuerden que al final del día ustedes tienen la última palabra y ustedes deciden qué creer o no creer, qué investigar o no investigar. Mi nombre es Gustavo León, nos vemos hasta el próximo video. Que estén bien.